La madre, María Anunciata, que se llamaba María del Pilar, fue la menor de 5 mujeres, ¿no? Sí, claro, de 5 mujeres. Era la menor de todas. Los recuerdos que tengo yo desde muy chiquita era pues la madre con la toca que tenían las monjas, así, ¿no? Que uno veía la cara dentro de una especie de semiluna, casi que era una persona tremendamente bondadosa, muy estricta. La disciplina con ella era muy importante. Yo creo que nosotros fuimos muchas sobrinas en el colegio, nunca nos tuvo ninguna preferencia de ninguna clase por ser sobrinas de ellas, para nada. Esos son así mis primeros recuerdos de ello, porque claro que a lo largo de la vida, pues la relación con las personas a medida que uno pues va creciendo ya de niño a mayor, va cambiando mucho, pero esa era la primera impresión mía de niña. Yo dije algo muy similar a lo que está diciendo Beatriz. Era decir, con nosotros era muy gentil, pero ella exigía. Y como dice, también nunca nos tuvo, no teníamos preferencias para nada, no. Todo lo contrario, yo pienso que ella pensaba que nosotros, algo así como que debíamos dar ejemplo de buen comportamiento, ¿no? Esa es la idea que yo tengo. ¿Tú qué piensas? Yo no tengo la idea, es que me lo dijo muy explícitamente. Por un lado, que teníamos que dar ejemplo justamente por lo que éramos sus sobrinas, y en segundo lugar, que nunca habría ningún estilo de trato preferencial para ninguna de nosotras. Yo la recuerdo, yo tuve una relación muy muy cercana a ella, mucho más, me atrevo a decir, que cualquiera de mis primas. La recuerdo, era exigente, y yo me atrevo a decir que una de las cosas que ella, por lo menos en mi caso, que más me inculcó fue el sentido del deber. Para ella eso era muy importante, el sentido del deber. Pero por otro lado, la recuerdo con un exquisito sentido del humor. Así la recuerdo. Yo me atrevo a decir que la viví, yo por lo menos la viví mucho más como madre que como tía. Tal vez un poco lo que dice Beatriz, con el correr de los años, ya por lo menos en mi caso establecí una relación diferente con ella, pero yo ya casada con hijos y ya la viví un poco más como tía, pero yo diría que fue más una vivencia y una experiencia como madre. ¿Ustedes tendrían algo que agregar? Yo estoy totalmente de acuerdo. No, estoy totalmente de acuerdo, como era un convento, ella estaba siempre en el convento. Okay. ¿Cuántas veces las vimos en una reunión de familia? No, es que es muy poco por una cosa, sus padres habían muerto ya. Sí. Entonces digamos no había la casa de los abuelos a la cual ir, y la madre Anunciata, entre otras porque ella en Colombia no vivió tantos años, vivió mucho más por fuera. Toda la vida tuvo, hasta donde yo supe, siempre tuvo vocación. Toda la vida. Bueno, es la anécdota que cuentan, ¿no? Porque hicieron una reunión muy linda y cuando se dieron cuenta de dónde estaba, se había ido a acostar a sus invitados. Yo creo que desde muy joven, ¿no? Yo creo que ella se esperó hasta los 18, 19 años porque el abuelo no quería que ella se metiera al convento, siendo la menor, y él no quería. Entonces, pero apenas pudo y se fue para el convento. Eso era lo que ella quería, y yo creo que lo quiso desde muy adolescente pequeña. Sé que estuvo muy contenta y muy a su gusto desde el inicio. Eso lo comentaba ella, no tuvo ningún, digamos, mamitis, ni papitis, no. Ella estaba en su salsa en el convento. Era una casa que quedaba hacia esquina, la esquina nororiental
de la calle 72 con carrera séptima. No la avenida de Chile, sino la calle 72. Esa cuadra, toda esa cuadra, originalmente fue una finca de un señor Williamson. Entonces todos los Williamson tenían su casa ahí. Y esta casa, que se llamaba Inverness, era de uno de los Williamson, que se la alquiló al Marymount. Inverness se quedó chiquito porque el colegio tuvo mucho éxito. Las monjas del Marymount, su filosofía de vida, su política, la forma de manejar las niñas era completamente diferente a lo que las niñas y las familias estaban acostumbradas aquí. Además, fue uno de los primeros colegios bilingües con inglés. Entonces tuvo mucho éxito y Inverness era una casa de familia. Sí, una casa grande, obviamente. Grande, pero tuvo mucho éxito, entonces no ocupimos ahí y se alquiló esta casa que aún existe, creo que es patrimonio nacional y no la dejan tocar. Es una casa muy bonita. Ahí estuvimos 49 y 50. Y en 1951, en esos 2 años, se construyó lo que fue el colegio grande después, que era en un terreno que era de la Madre Anunciata, que ella heredó de sus padres y se lo donó al Marymount. Y en ese terreno se construyó un edificio ya de ladrillo, con todas las de la ley, con una capilla grande, pero en ese entonces la calle 100 era una calle de tierra, no estaba asfaltada, la autopista no existía, y era como unas 2 cuadras, cuadra y media abajo de la autopista actual, en el costado norte de la calle 100. Y era un concepto totalmente distinto, los deportes eran importantes, había días, el Field Day, ¿se acuerdan? Sí, exacto. Era un concepto de educación muy distinto. ¿Por qué era diferente? Por un lado, los uniformes en ese entonces, estoy hablando año 48, bueno, año 46, 47 que estuve en la presentación, eran de paño, con unos cuellos duros que se te enterraban, eran como de un charol duro y corbatín de terciopelo negro. El del Sagrado Corazón por ahí se la iban. Siendo uniformes de paño, pues no era muy fácil lavarlos y plancharlos en la casa, había que mandarlos a la lavandería. Entonces una de las cosas del Marymount fue, de entrada, los uniformes diferentes de tela, que se podían lavar y planchar y estar listos de un día para otro, alegres, porque eran blusas blancas y una jardinera azul clara. Entonces eran alegres. Eso por un lado. Por el otro lado, porque las religiosas del Marymount, y eso gracias a su directora y fundadora, la Madre Butler, tenía la idea de que las monjas debían estar cercanas a las niñas. Las monjas no eran unas especies de dioses sentados por allá que lo que hablaban era indiscutible, nadie les podía discutir nada, sino las monjas eran seres humanos que se arremangaban el hábito y jugaban básquet y voleibol con nosotras. A mí eso, acostumbrar a las religiosas de las monjas de la presentación de Chapinero, que eran las hermanas de la caridad, con esas tocas así enormes, todas almidonadas, a pesar de que las de Marymount eran así, se arremangaban el hábito y jugaban con nosotras, y apostaban carreras, y se caían, y todo el mundo se reía. Eso en los otros colegios no se veía. Y había un diálogo, y había un permiso para cuestionar. Entonces eso fue un cambio radical. Por ejemplo, yo creo que fue el primer colegio en Colombia que jugó béisbol, ¿no? Todas aprendimos a jugar béisbol.
En el colegio. teníamos bates, teníamos no sé qué, teníamos cachuchas. Todas aprendimos a jugar béisbol desde que entramos al colegio. Eso yo creo que en ningún colegio en Bogotá existía béisbol ese año. Es decir, como deporte no existía. Y digamos lo que dice Claudia, es decir, las famosas jardineras que tienen hoy en día todos los colegios de Bogotá, la gran mayoría, fueron una idea de tía María para que, pues, es decir, modernizar, ¿no? esos uniformes horribles, pesados, las niñas no se podían mover. Yo creo que mantener eso en una, pues, bien, un uniforme de paño, era muy difícil. Entonces sí, eso fue un cambio sí, muy especial, yo pienso, sí. Entonces estuvo desde el 47 que llegó, el colegio se abrió en 48 hasta 52, y estuvo más o menos de 52 a 55, no, tal vez, no, un poquito más, 52 como al 57 en Barranquilla, y ahí pasa a Medellín a fundar Medellín. En el año 59 era la superiora y ya el colegio funcionaba, ya llevaba como 1 o 2 años funcionando en Medellín, en el poblado. Curiosamente, las 2 hermanas que mejor se entendían y que eran muy amigas eran mamá y la madre anunciata. Entonces eso me permitió a mí tener mucho más contacto con ella a lo largo de los años. Sí, cuando ella estuvo en Barranquilla, pues yo me fui en una época para Barranquilla a quedarme allá en el colegio con ella. En Medellín, cuando nació mi primer hijo, yo me fui con mi primer hijo bebé. Para mí era importantísimo que la madre anunciata lo conociera, que lo vieran las monjas. Entonces me fui para el colegio en Medellín y allá estuve como una semana con mi hijo de meses. Yo estuve con ella unos meses antes. Fue una visita muy curiosa, porque estuve con ella, me quedé con ella como 20 días en Terrytown, y ella, ella llevaba arrastrando un cáncer y con muchos problemas, muchos años, y la vi mal, y le dije, esto fue en octubre, le dije, yo me voy a ir a Bogotá, voy a pasar Navidad con mis hijos y con mis nietos, y en enero vuelvo, y me quedo contigo otros días. Ella me decía a mí, Sheri, me decía, no, Sheri, no vengas. Le dije, pero ¿por qué no? Ningún trabajo me cuesta. Me dijo, no, es que yo me voy a ir a pasar Navidad con el niño Dios. Y murió el 24 de diciembre. Murió el 24 de diciembre. Mira, una mujer inteligentísima. De una cultura extraordinaria. ¿Y sabe qué me atrevo yo a decir? Era muy avanzada para su época. Era una persona siempre interesada en los progresos de la humanidad, muy moderna y muy de avanzada para su época y su edad. Curioso, sí. Pero así la veo yo, así la percibo. Yo creo que hay una cosa que era muy importante en ella, su vida religiosa era muy rica. Sí. No hay que olvidarse, no solo ver la educadora, sí, sino la parte espiritual, religiosa. Eso en ella era definitivo. Ella se empeñó en que tenía que hacer un colegito al lado para gente de bajos recursos. Y tuvo tanto éxito como el colegio de la gente de estratos altos, ¿no? La escuelita de Barranquilla fue un éxito. Y ella sí se preocupó mucho por darle esa oportunidad a la gente de bajos recursos. También tenemos que recordar que después ella regresó a Terrytown y volvió a Colombia y dirigió las Benedictinas. Sí, sí. Y después dirigió un colegio que se llamaba Mater Dei, ¿te acuerdas? Mater Dei. Exactamente.
no era de santos. Jesús y la Virgen. Jesús y la Virgen. Era muy devota de la Virgen. Estricta, pero por ejemplo, digo yo, hay una niña precisamente que María Eugenia Cabrales, ella era de Montería tal vez, Sí. y la mandaron a Bogotá, y la mandaron de interna. Entonces, obviamente una pobre niña de Montería en los años 50 aquí, interna, un colegio. Debe una pobre tener como niña, 10 años, ¿no? doña María Eugenia Y ella, María Eugenia dice que la consentía, la consolaba y le explicaba, le decía las ventajas de que estaba aquí, que iba a aprender bien inglés, que no se preocupara. Entonces, en medio de su estrictez, pues sabía cómo llegarle A los a niños. las niñas, exactamente, sí.